esta segunda enseñanza y es un tema con el que he luchado, con el que por mi temperamento yo soy muy tranquila, siempre he sido muy tranquila y he tenido luchas, nunca he sido una persona muy trascendental, entonces yo sigo mi vida. A veces Felipe me dice, es que tú eres como un borrego, tú puedes estar ahí, yo no puedo. Y yo soy muy tranquila y yo puedo seguir mi ritmo sin cuestionarme muchas cosas, sin hacerme muchas preguntas, sin sufrir, sino que yo decido seguir adelante en mis rutinas. Y cuando hablamos de propósito, yo me he preguntado muchas veces, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Y justo me tocó hablar de este tema. Y bueno, Dios nos sorprende y nos afirma, porque a veces la primera ministrada fui yo preparando esta enseñanza y yo espero que ustedes sean igualmente ministradas, igualmente afirmadas en lo que el Señor tiene para ustedes. Técnico. Imposible. Auxilio. Muy inteligente. Y cuando empecé como a investigar, me causó curiosidad una noticia que vi hace poco y es una situación ambiental que estamos viviendo y es la pérdida de las abejas. ¿Cuántas saben que las abejas están muriendo? Y yo me puse a investigar cuando empecé a estudiar esto del propósito y encontré cosas maravillosas en las abejas. Las abejas son más o menos entre 1 centímetro, centímetro y medio, y las vemos uniformaditas, igualitas, aunque hay diferentes especies, como familias de abejas y son un poquito diferentes en su aspecto, pero me maravilló el hecho de que, por ejemplo, dentro de una colonia, dentro de una colmena, cada una tiene una función específica. Hay unas abejas que son exploradoras y que salen a buscar nuevas fuentes de polen. Hay otras que son obreras y que esperan a las que llegan con el polen para hacer la miel. Hay otras que son enterradoras, que porque las que mueren en la colmena las tienen que sacar y las tienen que enterrar, y como en su cerebro ellas tienen como su diseño y su papel y su propósito y lo que tienen que hacer, cada una de ellas así de pequeña, y cómo a veces cambian de rol, de papel, de trabajo, y hay un cambio en su cerebro para que ellas asuman ese nuevo reto. Y otra cosa que me pareció muy curiosa y es que el polen, pues ellas lo absorben, pero tienen un depósito, no se va al estómago, sino que tienen un depósito especial para ese polen. Y cuando llegan nuevamente a la colmena, hay otras abejas encargadas a tomar el polen de ellas e insertarlos en el panal para que se convierta en miel. Y yo decía, Dios, wow, increíble que un animalito de este tamaño, donde todas son igualiticas, tú hayas hecho semejante trabajo con ellas. Y a veces nos menospreciamos nosotras, que podríamos ser como abejitas, todas exactamente iguales, una otra. Y Dios se puso en la tarea de hacernos cada una de manera especial. Y esto me llevó a Génesis 1. Donde dice, es el 4.º día, dice, entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo
para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y cuando vemos esto en la creación, vemos como desde el mismo inicio, desde el mismo momento en que Él se puso a hacer todo, todo lo creó con un para. ¿Para qué? Para iluminar, para separar. Y eso lo hizo desde el inicio y lo hizo en nosotras, con cada una de nosotras. Nos hizo para algo. ¿Para qué nos hizo Él? Y esa pregunta que nos retumba muchas en la cabeza, yo creo que, espero que en esta noche salgamos con esa respuesta del Señor. Fuimos creadas para grandes cosas, fuimos creadas con un propósito maravilloso y eterno, fuimos creadas únicas y especiales. Así nos creó Dios a cada una de nosotras. Y vamos a leer en Efesios 3:20. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, justificados. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Ya somos princesas, ¿recuerdan? Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Fue su plan desde el principio. Él quería tener una gran familia, quería que tú y yo hiciéramos parte de esa familia, y por eso envió a Jesús aquí por nosotras. Y es en ese proceso donde Él mismo nos dice y nos afirma que fuimos escogidas, llamadas y con un propósito. Y para este punto yo quiero invitar a dos personas maravillosas que me han acompañado por toda mi vida. Aquí. Y Dios fue tan perfecto. Es increíble que siendo tres hermanas seamos tan diferentes, ¿verdad? A veces uno piensa que son hermanas, son iguales. Físicamente, sí tenemos un aire de familia. Los ojos de pronto. La estatura, a mí me falsearon ahí, les dieron más a ellas. La carita, la mía es un poco más redonda y yo soy un poco más redonda en general. Pero no solo Dios se encargó de esos detalles, que mis ojos sean verdes y que los de ellas sean oscuros, y de cada detalle, sino que incluso en nuestras personalidades, en nuestros temperamentos, somos totalmente diferentes. Ellas son bravas. Ellas también. Cuando ellas dicen que no, pero ella también es brava. Hay una que es extrovertida, otras somos más calladas. Y no solo eso, sino que Dios nos dio dones y talentos tan diferentes. Ellas cocinan delicioso, deliciosísimo, y son muy hábiles en las manualidades, en las artes. Nuestro aspecto, por ejemplo, nosotras somos más clásicas, más convencionales. Cami es única e irrepetible, pero en verdad es que todas somos irrepetibles, todas somos únicas. Y a veces es la cultura a la que seguimos y nos queremos uniformar, pero tenemos que disfrutar el ser diferentes, aceptarnos y amarnos así como Dios nos hizo, porque Dios nos hizo bellas, a nosotras y a todas nosotras, nos hizo bellas y únicas, y se tomó el trabajo de hacernos y de formarnos como Él quería que fuéramos, gordita, flaquita, alta, chiquita, mona, crespa. Tal como Él nos hizo, tenemos que aceptarnos, amarnos y disfrutarnos y ver por qué, para qué me hiciste así de linda, por qué me hiciste tan bella, Señor, para qué. Y debemos amarnos y aceptarnos de esa manera. Gracias, niñas, las amo. Y si aún en las familias Él se tomó ese trabajo pudiendo uniformarnos y hacernos iguales, Él se tomó la tarea para hacernos diferentes y tomó algo del papá, algo de la mamá, algo del abuelo, y así nos formó a cada una de nosotras. ¿Por qué nosotras no nos valoramos y nos apreciamos y nos amamos de esa manera?
Dice, ya leí este, sí, ok. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Él nos formó, Él nos conoce, Él nos hizo. Cuando Él nos diseñó, cuando Él se tomó ese tiempo para hacer cada una de nosotras, Él nos equipó. No nos falta nada, no nos falta nada. A veces crecemos como, ay, es que si yo hablara mejor y hablar en público y soy tímida, ay, no, es que si yo supiera pintar, ay, no, es que no nos falta nada. Él te equipó con lo necesario para cumplir el propósito para el que te llamó. No te falta nada. Es que nos menospreciamos, es que decimos, es que si yo tuviera, es que si yo fuera como. No, no, estás completa, estás completa. Él te hizo completa. Él no te hizo y dijo, ay, se me acabó la sonrisa, no te pude poner sonrisa y por eso eres así como seria. No, Él te hizo completa, totalmente completa, como tú eres y deberías ser. Y nos escogió. Y nos escogió con un propósito para lograr y para alcanzar un llamado que Él mismo nos dio. Y ese llamado, a veces decimos, ¿cómo así llamado? ¿A qué te refieres con llamado? A ser pastor, a servir, y va mucho más allá. A veces pensamos en llamado y pensamos en la iglesia. Y el llamado no necesariamente se trata de la iglesia. Si vemos, por ejemplo, Juan Luis Guerra, es un hombre de Dios tremendo y tiene un llamado grandísimo a impactar generaciones, a impactar hombres y mujeres de todas las naciones. Y tiene un llamado especial y no es en la iglesia. Y cuando hablamos de ese llamado, tenemos que ir hacia atrás. Yo creo que es el momento para ir hacia atrás, hacia nuestra niñez y pensar qué sueños puso Dios en tu corazón. ¿Qué sueños plantó Él en tu corazón desde siempre? Y cuando yo me hago esta pregunta, para mí es tan difícil porque mi papá murió cuando yo tenía 6 años y para mí eso fue tan devastador que yo bloqueé de los 6 a los 12 años. Yo no tengo muchos recuerdos, incluso ni siquiera de él, de ese periodo de mi vida, de los 6 a los 12, como que se me borró la película. Y yo he encontrado en este año que yo creo que nunca en mi vida yo de cristiana había tenido tantas consejerías, tantas reuniones con mujeres, que el enemigo ha venido a robar y a matar nuestros sueños, con situaciones traumáticas, con dolores, con pérdidas, con abandonos. Él ha roto y ha robado esos sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que traiga a memoria esos sueños, que traiga a memoria en este momento cada cosa plantada por Él, hecha por Él cuando nos creó y nos formó y que se ha perdido, y que la resucite, que la levante, que le dé vida, que sople en nosotros nuevamente esos sueños, porque cuando vivimos sin propósito, vivimos con esos sueños muertos, no soñamos, no tenemos la capacidad de soñar, no tenemos la capacidad de crear, no tenemos la capacidad de enfrentarnos a un reto y llevarlo a cabo. Y es por eso, porque el enemigo se encargó de robar nuestros sueños. Y yo veo cómo el Señor ha sido tan bello en esas consejerías que yo veo tan difíciles, y veo cómo Dios a pesar de la situación tan terrible, del problema, de la dificultad, del trauma y del dolor que se vivió, el Señor siempre estuvo ahí protegiendo y guardando. Y es mi caso. A pesar de esa pérdida de memoria, a pesar de crecer sin papá, el Señor me regaló una mamá maravillosa que estuvo con nosotros siempre, pero el papá da la identidad y es una lucha para nosotras y para mi hermano aún. Y el Señor ha puesto el sello y su paternidad y nos ha mostrado que siempre, a pesar de la dificultad, a pesar de todo, siempre estuvo cuidándonos y protegiéndonos. Y dice 1 Pedro 4, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Y acá hay 2 cosas importantes. Primero, que Él pone dones en cada una de nosotras. Y lo que les decía al principio, yo en este caminar de iglesia y de comunidad me he encontrado con
con dones increíbles en las mujeres. Hay mujeres que pintan, hay mujeres que maquillan espectacular. Yo no tengo ese don, pero una vez una me maquilló y quedé divina. Que peinan, que saben hacer manualidades, que sirven a otros con amor, que tantos dones que nosotras mismas menospreciamos, como que el mío, que sabemos así arreglarnos divinas, que combinamos la ropa, que son dones que no valoramos, que no sentimos que son importantes. Hay niñas en esta comunidad que son extremadamente organizadísimas y fanáticas de la limpieza. Eso es un don, hay que aprovecharlo. Entonces revisemos qué dones me dio Dios, desde las cosas pequeñas. Es que a veces pensamos que el don es no sé, algo tan complejo y tan grande, pero Él nos dio muchas cosas pequeñas. Y como Jessy nos hablaba esta mañana de cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, dijo, ¿qué tienen? Y todos tenían algo pequeño, su porción, su lonchera, y con esa lonchera, pero nosotros lo vemos pequeño, y si no lo ponemos a su servicio y en sus manos, Él no lo va a poder multiplicar, y necesitamos que Él lo multiplique porque la gente afuera lo necesita. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. El Señor necesita que abramos la boca. Él la va a llenar, pero necesita que la abramos, necesita que nos movamos y que actuemos, no que nos quedemos quietas diciendo, ay, es que si yo tuviera el don de la palabra, y el don de la palabra lo tienen todas. Cuando llegué, todas estaban conversando, todas, no había una ahí solita en una esquina, no. Todas tienen el don de la palabra, pero el don de la palabra es predicar entre 10,000 personas. No, ya me tocan, me muero, me da un infarto, me da un yello. Pero son cosas sencillas que el Señor nos dio y que tenemos que empezar a actuar y a caminar en ellas. Y la segunda parte, importante, servirse unos a otros. Siempre el propósito nunca el propósito puede centrar en ti misma. Si tu propósito es ser una mujer exitosa y ganar mucho dinero y salir en todas las revistas y yo para mí, para que yo, y eso no puede ser un propósito de vida. Un propósito que me quedé, ya, ahí ya. Dije, se le acabó la pila. Tiene que afectar a otras personas, tiene que buscar el beneficio de otros. ¿Brilla más una sola luz o brillan muchas luces pequeñas más que una sola luz? Muchas luces pequeñas. Si tu luz ayuda a que muchas otras luces pequeñas brillen, eso es alcanzar un propósito, no que tú brilles como un sol y ilumines todo tú sola. Fuimos creadas a propósito, no somos un accidente. Si tu papá y tu mamá tuvieron un accidente y dijeron, ay, yo ya había cerrado la fábrica y llegaste tú, el Señor te trajo, no eres un accidente, naciste con propósito, fuiste creada con propósito y a propósito. Y quiero mostrarles una gráfica para las que les gustan las gráficas sobre nuestro propósito. Y tiene 4 fundamentos, 4 áreas importantes, y es lo que amas hacer, que es lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que disfrutas, lo que te ayuda a producir, lo que necesita el mundo y tus talentos. Y en el centro de todo, donde se unen esas 3 fundamentos, esas 3 áreas, ahí está tu propósito. Si tú únicamente lo que disfrutas hacer lo haces y con lo que el mundo necesita, llegas a tener una misión. Si haces lo que el mundo necesita y te ayuda a producir tu trabajo con lo que vives, tienes una vocación. Si unes tus talentos con tu trabajo, tienes una profesión. Y si unes tus talentos y lo que disfrutas hacer, lo que tienes es pasión. Y si vas más al centro y logras un equilibrio en cada una de ellas, encuentras tu propósito. No puede ser que tú hagas lo que amas hacer usando tus talentos y el mundo necesita, pero que no puedas vivir. Está desbalanceado, no puedes mantenerte, no puedes vivir. Por ejemplo, nosotros como pastores hacemos lo que amamos hacer, sabemos qué es lo que el mundo necesita, estamos usando nuestros talentos, pero también gracias a eso podemos sobrevivir, podemos sustentarnos económicamente, podemos tener una vida, no vivir del aire ni del… no. Cuando logramos conjugar esos 4 aspectos, encontramos cuál es nuestro propósito.
¿Cuántos micrófonos? Ya, sí, listo. Así encontramos nuestro propósito. ¿Sí? ¿Ya? Nuestro propósito. Pero para llegar a ese propósito no es como tan fácil, ¿verdad? Hay que recorrer un camino y encontramos una ecuación. ¿A cuántas les gustan las ecuaciones? A mí no me gustan las ecuaciones. Por allá alzaron la mano. Selección más proceso igual a llamado. Somos seleccionadas, fuimos creadas, Dios nos llamó, nos escogió, pero tenemos que vivir un proceso para alcanzar nuestro llamado, nuestro propósito. Y obviamente ese proceso normalmente no es color de rosas. A veces es chévere, pero también hay momentos difíciles de nuestro proceso donde somos formadas por Dios, donde es formado nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que estar a la altura de ese propósito, a la altura de ese llamado. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso, y no voy a hablar de personajes bíblicos, no sé por qué, pero por ejemplo Falcao tuvo que vivir un proceso de una lesión que casi que lo excluyó permanentemente del fútbol para poder estar nuevamente hoy en la cima, y fue doloroso. Yo me imagino que para él tuvo que ser devastador, tuvo que ser terrible, su vida, su vocación, lo que él ama hacer. Y Dios le permitió levantarse nuevamente, pero tuvo que vivir ese proceso, y nosotras renegamos de los procesos, no nos gustan los procesos, no nos gustan sentirnos lastimadas, heridas, pero es en ese momento que el Señor saca lo mejor de nosotras, es en ese momento que Él filtra y saca lo que no debemos tener. Y es en ese momento donde prueba nuestro corazón si nos endurecemos o si lo buscamos a Él. Y a veces nos cuesta trabajo perdonarnos, pero también somos tan duras al juzgar. Somos muy duras al juzgar a nuestros esposos, como si nosotras fuéramos perfectas. Somos muy duras al juzgar a nuestros padres. Y también somos muy duras al juzgarnos a nosotras mismas. ¿Y qué tal si cambiamos nuestro corazón y nuestro juicio a preguntarle al Señor, ¿qué estás formando en mí? A veces repetimos y repetimos la misma situación y la misma circunstancia porque no lo aprobamos la primera vez, no lo hicimos de la manera correcta y no pasamos ese proceso y llegamos a un siguiente nivel. ¿Por qué estoy repitiendo esto? ¿Por qué se repite esto en mi vida? ¿Por qué siempre mi esposo me falla? ¿Por qué siempre mis hijos me maltratan? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que hay algo en mí que el Señor está tratando y que yo no he dejado moldear? Y se repite nuevamente el ciclo y se repite nuevamente el ciclo. Dios quiere madurarnos para que lleguemos a ser como Jesús, pero ese es un proceso continuo. Dice Filipenses, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Es un proceso permanente, constante e indefinido, dice, hasta que Cristo venga. No sabemos si va a durar 10 años o 20 o 30 o vamos a morir, y hasta que nos encontremos con Él vamos a llegar a ese perfeccionamiento, pero tenemos que tener la seguridad que primero es su plan, Él lo tiene previsto así. Y segundo, estamos en las mejores manos. Dice al principio que Él hizo todo bueno, Él hizo todo y está bueno. Aún esto, aún el proceso, y en medio del proceso tenemos que encontrar su mano, tenemos que encontrar qué es lo que quieres, Señor, tratar y trabajar en mí. ¿En qué me estás perfeccionando? ¿A qué quieres que llegue? ¿Qué nivel quieres que llegue? Y proponernos y preparar nuestros corazones para esto. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, dice Efesios 4, hasta que lleguemos a ser maduros.
es un proceso natural, así como cuando tú creces y no le puedes dar a un niño de 7 años un carro a manejar, sino tienes que esperar a que él crezca y a que él madure y viva un proceso. Esta mañana nos decía Jessie que tiene su hija de 13 años y ella quiere ir a la reunión de jóvenes y los jóvenes son mayores y a veces, pues ellos, allá en Miami es en carro y ella dice, bueno, ok, tienes que estar aquí a las 10, listo, a las 10. Y como ella depende de todos los otros hasta que la lleven, pues llega y dice, no le puedo autorizar eso, no está haciendo nada malo, pero si yo no le pongo límites ahora que tiene 13, a los 15, ¿qué le voy a decir? Que llegue a las 6, a las 2 de la mañana. ¿Qué límites? Hay que poner límites. Y Dios nos pone límites. Dios nos pone límites hasta que crezcamos, maduremos y nos pueda pasar a un siguiente nivel. Y algo muy importante, y es cuando logramos avanzar y pasar esos procesos. Y es que esos procesos, cuando pasamos la prueba, nos habilitan para ministrar a otros, nos habilitan para hablar a otros que estén pasando por ese mismo camino. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A veces incluso en medio de esa crisis, de esa situación difícil, de ese problema, de esa dificultad, lo que nos mantiene es pensar que tú tienes un propósito, tú tienes un plan en esto. Todas las cosas me ayudan para bien, así hoy no lo vea. Y eso, cuando tú pases ese proceso, te va a habilitar para ministrar a otras mujeres. El Señor va a poner en tu camino personas que con los mismos problemas, con las mismas situaciones, y tú vas a estar empoderada, capacitada, y vas a tener toda la autoridad delegada y dada por Dios para ministrar esa vida, para hablar sobre ese problema. Si es un problema en tu matrimonio, si es un problema con tus hijos, si es un problema laboral, si es un problema en tantas áreas que enfrentamos nosotras como mujeres, de identidad, si es un problema de aceptación. Cuando tú supieras ese problema, el Señor va a poner personas a tu alrededor con necesidad de que tú las ministres a ellas, de que tú les hables. Yo también pasé por lo mismo y mira, mi matrimonio hoy está súper bien. Yo también pasé por lo mismo, mis hijos eran rebeldes, estaban no sé cómo, pero hoy te puedo decir, míralos. Si no pasamos esa prueba, ¿cómo podemos ayudar a otras mujeres? Y yo creo que es el momento de, Dios está llamando y está buscando, como en la Biblia, más Déboras, más Esther, más Moisés, más Salomón, más Samuel, más David, más hombres y mujeres que le crean en medio de sus limitaciones, porque somos limitados, tenemos limitaciones, no somos perfectos. Pero Él está buscando más Claudias, más Saras, más Lucías, más Angies, más Janet, más de cada una de nosotras, para que salgamos y seamos sus manos y seamos sus pies. Y otra cosa tan importante, y es como para cerrar, a veces pensamos, él tenía un propósito, pero yo fallé, yo me equivoqué, yo pequé, yo hice lo que no le agradaba, y eso, pues hasta ahí llegó mi propósito, hasta ahí llegó el plan que Él tenía para mí, y eso es mentira, eso es falso. Él tiene un plan desde que te hizo hasta hoy, es un plan y es irrevocable, es como los dones, son irrevocables. Es como, leían estos días, es como cuando tú vas en tu carro hacia un punto, hacia Unicentro, y pones en el Waze y él te dice coja esta ruta, coja esta otra, pero tú te equivocaste y coges otra ruta. ¿Y qué hace él inmediatamente el Waze? Recalculando, no dice, ay no, ni modo, te fregaste, ya no vas a llegar allá tú. No, él dice recalculando, y quizá te vas a tomar más tiempo en llegar a tu destino, pero vas a llegar a tu destino. Y esa es lo más hermoso que tiene el Señor. No importa si tú le fallaste, no importa si tú te equivocaste, no importa el proceso que viviste, si te tocó repetirlo, no importa la situación, no importa el problema. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y no te lo va a quitar, no te lo va a quitar. Él tiene un llamado para ti y no te lo va a quitar. Si se demora un poco más, vamos a asumirlo, pero no lo olvidemos y no lo echemos a la basura y al olvido porque ya yo me equivoqué y yo hice esto y yo, no. Si Él tiene misericordia
¿tú por qué no tienes misericordia de ti misma? Si Él te ama, ¿tú por qué no te amas? Él tiene un plan y tiene un destino. No nos podemos olvidar de eso. Él tiene un destino, y cuando logramos llegar a ese propósito, a ese llamado, a hacer la cosa para la cual Dios nos creó, nos encontramos energizadas, nos encontramos plenas, nos encontramos felices a pesar de las situaciones difíciles. Y yo en esta tarde, y para cerrar, quiero que cerremos nuestros ojos y pensemos: Señor, recuérdanos, muéstranos, háblanos, muéstranos, recuérdanos lo que tú nos diste, cuáles son nuestros dones, cuáles son los talentos que pusiste en nosotros, Señor, y para qué los pusiste, para qué, Señor, y qué tengo que hacer, Señor. Ya sé que tú no cambias, Señor, tú no cambias el plan, tú no cambias el destino, Señor, tú no quitas el llamado. A veces yo rechazo el llamado, pero tú me diste un llamado, y ese llamado es permanente, está activo hoy y ahora en mi vida, Señor. Yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú mostrándonos, Señor, que a pesar, Señor, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras dificultades, Señor, tú estás ahí, tú tienes el control, tú estás recalculando, Señor, tú estás recalculando, tú no estás quieto. A pesar del desierto, Señor, a pesar de la tormenta, de la tempestad, tú estás ahí, tú estás conmigo ahí. En el momento por el que yo estoy pasando, tú estás aquí conmigo, Señor. Y yo te pido que te manifiestes, Señor, que me hables, que seas como ese GPS que me guía, Señor, que me dice a la derecha, a la izquierda, por aquí no. Guíanos, Señor, guíanos de una manera real, Señor, guíanos de una manera que podamos llegar a la meta, Señor, que podamos pasar las pruebas, Padre, que podamos seguir al siguiente nivel, Señor, que podamos ser tus manos, Señor, ser tu boca, Padre, que podamos dar ese abrazo que otros necesitan y que tú quieres que hagamos, Señor, ser tú en esta tierra, que podamos ser Jesús, que podamos ser tu palabra, Señor, viva y real para otros, Padre. Yo te pido por cada una de nosotras, Señor, yo te pido que tú afirmes estas verdades, Señor, de quiénes somos, Señor, de que tú nos llamaste con un propósito, Padre, y que tienes un destino maravilloso, Señor, un destino y un plan para nuestras vidas bueno, Señor, bueno, agradable y perfecto, Señor, como todo lo que tú haces. Gracias te doy por este tiempo precioso, Señor, y por todo lo que viene, mi Rey. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.